Buenas tardes, doctor Castro. Buenas tardes, doctora Ángela María. Muy buenas tardes. Para todos un fuerte abrazo. Ya está esto por ahí. Doctora Ángela María, ¿escucha? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar especial que hemos organizado para ustedes. Pues son las 4:31, ¿será que damos unos 4 minuticos más y arrancamos a las 4:35 en punto con las personas que tengamos en ese momento ya conectadas? En este momento ya estamos 38 personas conectadas, pero pues teníamos como 103 inscritas, entonces pues simplemente ya corrió otro minuto, demos hasta las 4:35 y arrancamos para también ser respetuosos con el tiempo de todos ustedes que se han conectado a tiempo. Muchas gracias. Importante, doctora Ángela María, tener en cuenta el link que FENALCE Capacitación nos ha colocado a todos con el link de YouTube. Vale la pena porque muchos no van a entrar no alcanzan a entrar a la plataforma Zoom, pero bueno que tengan este acceso a ese link tan oportunamente recibido de parte de FENALCE. Perdón, doctora Ángela María, está muy baja la voz suya. No sé si es de origen. Doctor Henry, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto verlo ya ingresando. Buenas, doctor Vanegas, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo aquí compartiendo con nosotros. Bienvenido Germán, doctor Germán, bienvenido Raúl, Amón y muy bienvenido el doctor Luis Orlando Castro. Qué placer que estén con nosotros. ¿Cómo me escuchan? ¿Mejor o sigue igual? Bien, muy bien. Ok, ¿ya estamos bien de sonido? Perfecto, listo. Queda un minutico y arrancamos. ¿Cómo me escuchan a mí? Doctor Vanegas, al pelo, como siempre. Potencia total. Potencia total. Y de pronto el doctor Castro quiere saludar para ver cómo lo escuchamos. Doctor Castro, que si puede saludar después de que le coloquen, quiten el mute para ver la calidad de su sonido. Doctor Castro. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por invitarme a mí a participar. Un fuerte abrazo para todos. Perfecto, se le escucha fuerte y claro, doctor Castro. Muy bien, muchas gracias. Listo, yo creo que respetando la puntualidad de todos los presentes, ya en este momento estamos 49 personas conectadas. A todos ustedes les agradezco su asistencia y les doy la más cordial bienvenida desde la empresa de Inversiones Cabal Barona, desde FENALCE y desde, me atrevo también a decir, desde Salus Mundi. Bienvenidos a todos a esta interesante charla que tenemos preparados para el día de hoy. La introducción mía va a ser muy breve porque pues ustedes no están aquí para escucharme a mí, sino para escuchar a los expertos científicos que les va a hablar. Yo simplemente quiero hacer como una introducción muy breve de el por qué realmente, por qué estamos aquí reunidos hoy, o cómo llegamos a estar hoy aquí reunidos. Todo empezó hace por lo menos 1 año y medio que yo tuve el privilegio y el honor de conocer al doctor Luis Orlando Castro en una charla que él dictó en Cali, que vino desde México, la dictó en Cali, con un tema de sostenibilidad de caña de azúcar. Estábamos inclusive en otro tema, ni siquiera nada que ver con maíz. Y pues tuve la oportunidad de compartir con él y dentro de la conversación
pues ya ustedes se acuerdan que hace un año y medio ya estaban empezando a presentarse los primeros síntomas de Albulus maidis sin estar todavía tan agresivo, ¿sí? Pero pues ya se estaban empezando a mostrar los primeros síntomas de la plaga. Entonces, a veces el ser ignorante vale la pena, ¿no? Porque pues de pronto, dentro de mi ignorancia me atreví en ese momento a hacer la pregunta al doctor Castro, que qué tan viable era la posibilidad de manejar esta plaga a través de una solución, o sea, por medio de microorganismos, ¿sí? De una manera biológica y no química. ¿Y por qué dije yo eso? ¿Qué me motivó a mí a decir eso en su momento? La sencilla razón que pues yo hago el paralelo, digamos, de químicos, sobre todo plaguicidas, insecticidas, hago el paralelo con el tema de antibióticos, ¿sí? Que empieza uno para irse a la segura, entre comillas, a aplicar pues, insecticidas muy fuertes, de muy alto impacto, para uno irse tranquilo pues y saber que no va a haber quedar ninguno en el campo. Pero el problema con eso es que a medida que la plaga va cogiendo resistencia, pues ya uno tiene que ir subiendo de insecticida y insecticida, y llega un momento en el que ya uno no va a tener con qué trabajar. Entonces a mí esa parte pues me preocupaba fuertemente, además porque digamos que por el sector cañero uno tiene la cultura, nosotros en el sector cañero todo es con control biológico y uno no maneja pues escasamente en condiciones extremadamente extremas, pero pues no se ha dado afortunadamente, todo se hace con control biológico. Entonces yo generé esa inquietud, y el doctor Castro pues muy honestamente me dijo, pues déjame, yo averiguo, mándame el nombre científico del Albulus maidis para yo empezar mis averiguaciones. Entonces al cabo de unos 4 meses, 3 meses, el doctor Castro me devolvió la llamada y me dijo, ya tengo la forma, ya estudié bastante el tema, me le he concentrado mucho al tema, tengo ya una opción, pero pues como está nuevo hay que ensayarlo. Entonces ahí procedimos a hacer, pues digamos, lo que fue las pruebas de campo, que esa es la parte pues que el doctor Vanegas que nos ha acompañado en todo el proceso, porque aquí se trata de no ser egoísta, sino solo hacerlo para resolver mi problema y yo quedar ya tranquila, relajada, sino de, pues, con toda la actividad gremial que ejercemos, pues la idea es que FENALCE también viera qué era la locura que estábamos haciendo y ver los resultados y hacer todo el seguimiento. Y pues porque pues también sabemos de los conocimientos del doctor Vanegas, entonces pues era muy importante su acompañamiento. Él delegó a las personas que tenía que delegar para que nos hiciera todo el seguimiento, y pues él ya les irá a presentar el resumen. Entonces, con esto, pues la verdad no quiero alargarme porque ustedes no me quieren escuchar a mí, definitivamente están aburridos de escucharme los que me conocen. Entonces, más bien le cedo la palabra al doctor Germán Mejía de Salus Mundi, el director de Salus Mundi, quien les va a hacer como una introducción general de qué, porque ustedes vieron ahí en la tarjeta de invitación, Inversiones Cabal Barona, que ya dedujeron quién diablos eran esos, y vieron Salus Mundi y ese sí no tienen ni idea quién es. Entonces, Germán les va a decir qué es Salus Mundi y adelante, Germán. Gracias, doctora Ángela María. Estoy compartiendo un slide que solamente los voy a molestar con un slide nomás. ¿Se alcanza a ver, Ángela María? ¿Se ve bien? Tal vez este contexto corporativo tiene que ver con contarle al mundo, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 2 años, de el desarrollo de más de 40 años de investigación científica del doctor Luis Orlando Castro, a quien ahora Ángela María seguro presentará, alrededor de un sistema que permitió comprender el aporte de microorganismos y con ello diseñar consorcios de microorganismos. Hay una primera fase que la gesta directamente el doctor Castro, hay una segunda fase donde ya empiezan las patentes a aparecer. Salus Mundi
tiene su laboratorio de investigación científica en México y está en diferentes países, producto de una apropiación de la biotecnología que se hace. Hay 3 patentes solicitadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, México, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Colombia. Y este tema de los depósitos en los bancos PCT de consorcios, vale la pena ahora que escuchemos al doctor Castro entender ese alcance tan importante. La tercera fase que se gestó desde finales del 2019, pandemia, y este año que ha sido intenso, es aplicación de producto. Y finalmente, con unos casos de éxito muy claros, nosotros llegamos a un desarrollo de mercado. ¿Qué es para nosotros Paso Ancho en este momento? Una plataforma de cultivador, de productora, pero una plataforma con un alcance científico, porque esa interrelación que contaba la doctora Ángela María con el doctor Castro y el equipo de campo, Lubier, un personaje muy importante que son los que le dan vida a todo un desarrollo y a una capacidad de operar entre un científico y el sistema agrícola que está en campo. Esas llamadas de 6 de la mañana un sábado o de 8 de la noche un domingo es parte de lo que es el deseo permanente del sistema científico Salus Mundi que se contiene. Y solo termino diciendo esto. Las soluciones de Salus Mundi tienen que ver con biodegradación acelerada del material orgánico, con regeneración de suelos, con nutrición orgánica y específicamente con un control biológico de plagas y enfermedades como es el tema que nos convoca hoy. Esa biodegradación hace que quien posee el material orgánico permita llevar a ese bioabono de 4ª generación que tiene un impacto por ser 5 en 1, como lo decimos. Cierro diciendo que ese 5 en 1 es biofertilizante, biomejorador de suelos, bioinsecticida, biofungicida y remediador de suelos en una misma composición, tanto en la parte sólida y en su denominación líquida. Tal vez el elemento que recoge esa conversación abierta que plantea la doctora Ángela María Cabal con el doctor Castro en ese encuentro de caña es la disposición siempre a expandir la frontera del conocimiento que una empresa científica, de investigación científica, gestada desde todo el proceso del doctor Castro Cabrera, logra responder a esa necesidad específica que se identifica. Esa es la dinámica que se mantiene en Salus Mundi y simplemente al compartir este contexto corporativo, es un sistema que en WRI, el World Resources Institute, ya lo recoge al doctor Castro como un aliado técnico y está en proyectos para recuperación de suelos y en lo que seguramente escucharán hoy, en hacer suelo para recuperar el potencial agrícola del mismo. Eso es tal vez lo que quería simplemente aportar y un gusto compartir con ustedes, doctor Ángel. Ok. No, Germán, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora entonces le cedo la palabra. No creo que necesite leer la hoja de vida del doctor Vanegas. Yo creo que ya todos la conocemos. Todos creemos que es vallecaucano, pero no, él no es. Él ejerce vallecaucanidad, pero él es del Santander. Pero pues todos sabemos quién es el doctor Henry Vanegas. Es nuestro director gremial, hace una excelente labor. Le ha tocado duro defender nuestro sector últimamente. Y ha sido pues un eje principal, valga la pena darle ese reconocimiento, eje principal para todo el manejo que se le ha dado al Dalbolus Maidis. Ha sido, creo que ahí ha mostrado realmente por qué la importancia de la gremialidad y el por qué pues tenemos que estar unidos. Y yo creo que el Dalbolus Maidis ha logrado un poco de eso, ¿no? Doctor Vanegas, unirnos un poco como gremio, como sector. Entonces, bienvenido, doctor Vanegas, y todo suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, Ángela. Hoy estamos en su finca en el Día de Campo Virtual para presentar resultados de cómo han sido las diferentes estrategias para tratar de minimizar y para darle un manejo a ese disturbio patológico del Dalbolus
maíz, tanto con el insecto vector como con la sintomatología y cómo ha sido eso en los rendimientos de los lotes en condiciones de un maíz tecnificado. Muchas gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración, al igual que la empresa Salus Mundi, que ha estado muy interesada en buscar opciones diferentes al control químico, porque muchas veces se dice, oye, ¿y el control microbiológico o el control biotecnológico o el control biogénico? Eso sí funciona, eso sí trabaja, eso sí puede tener un impacto sobre el manejo del Dalbulus o no tenemos evidencia y cómo hacemos para saber si integrarlo o no al manejo integral de la problemática que nos preocupa. Entonces vamos a ver si nos colaboran para poder subir esta presentación que tenemos para el día de hoy. Dame compartir, no sé si Freddy me puede ayudar para darme compartir. Ahí ya está. Ah, ya veo. Ah, ya está la presentación. Bueno, estos resultados de la aplicación de alternativas de manejo, no sé si esta ya la subió Freddy. Ah, el doctor Luis Orlando Castro, lo veo ahí muy juicioso. ¿Está en Ciudad de México o está aquí en Colombia? Estoy en Bogotá, a sus órdenes. Doctor Castro, mi respetuoso saludo. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces cuál es pasemos a la siguiente. En la búsqueda de nuevas alternativas diferentes al control químico que contribuyan al manejo del Dalbulus maidis por parte de FENALCE y de la empresa Cabal Barona y compañía, se contó con la colaboración del doctor Luis Orlando Castro Cabrera, un científico huilense que tiene su empresa de biotecnología Salus Mundi desde Ciudad de México y que se ha interesado muy bien por mirar cómo interactuar. ¿Cuáles fueron las hipótesis de trabajo? La primera es si es posible lograr un ejercicio comparativo del manejo microbiológico frente al control químico del insecto Dalbulus maidis, pero no en parcelitas, sino a nivel de lotes comerciales de maíz tecnificado del valle, con la presión natural de Dalbulus, hacer como un screening y mirar cómo se puede atacar ese complejo del achaparramiento del maíz. La otra situación es mirar si hay algún efecto diferencial en función de las dosis o de la frecuencia de aplicación de esas alternativas microbiológicas sobre la población del insecto vector, porque no sabemos si ataque a las ninfas, a los adultos, a las hembras, a los machos, si hay alguna interacción sobre hábitos de consumo, de oviposición y su capacidad infectiva en la planta del maíz. Lo otro, si se puede llegar a regular la presión del insecto plaga en el cultivo con la liberación masiva de ese mix de prebióticos y probióticos como una alternativa de manejo microbiológico. Entonces, en síntesis, lo que queríamos era validar en campo alternativas biotecnológicas, microbiológicas, biogénicas, como un componente del manejo integral del insecto en maíz tecnificado del centro del valle. Entonces, con esas hipótesis de trabajo, sigamos, planteamos el objetivo, validar a nivel de campo la eficiencia de esas alternativas biológicas, tanto aplicada al suelo como al follaje, en un cultivo de maíz tecnificado bajo presión de inóculo de Dalbulus. No íbamos a hacer inoculaciones porque había una buena presión natural de Dalbulus en la zona. La ubicación, pues son lotes de la finca Paso Ancho en el corregimiento de Rosso. El material genético es el cultivar de maíz híbrido blanco P3966, que se usó como refugio para espodóptera y barrenadores,
Y este genotipo pues no tenía la situación de crisis, sino que era tecnología para herbicidas, glufosinato, porque el resto, la fertilización y el manejo y todo es igual para todos los lotes. Lo que cambió es que habían unos lotes, unas fracciones de lote con la aplicación de el mix de Salus Mundi como microbiológico y el resto con control químico. Los tratamientos se hicieron en parcelas grandes bajo un manejo agronómico tecnificado, donde lo que variaba era la dosis de los productos aplicados, siendo 0 litros el testigo de la finca con manejo químico y aplicar 2 litros para el primer tratamiento, 4 litros para el segundo tratamiento y 6 litros para el tercero. El número de aplicaciones son 4, 3 de producto y un testigo. Y el testigo se manejó fue bajo control químico. Ese es el referente del resto de la finca. Sigamos. El tratamiento, ¿cómo fueron los tratamientos? Hubo un tratamiento al suelo entre siembra y incorporado, que 15 días antes de la siembra se incorporó 1 tonelada por hectárea de Salus Mundi sólido, que es un bioabono. Esta aplicación no se hizo en el lote testigo, solamente en el lote donde se iba a manejar el componente microbiológico. Y se hicieron los tratamientos foliares al cultivo. El testigo del agricultor, que es control químico sin aplicaciones de microbiológicos. El tratamiento 2, la primera aplicación foliar cuando el maíz tenía 4 hojas, B4. El tratamiento 3, una segunda aplicación 7 días después de 2 litros más, o sea, se acumulaban 4 litros por hectárea. Y el tratamiento 4, donde se requería una frecuencia de aplicación de tener 1 semana después otra aplicación de 2 litros, o sea, acumulaba 6 litros por hectárea. ¿Qué variables se evaluaron en este ensayo? La incidencia de la plaga, cuál es el porcentaje de plantas con presencia de adultos del insecto vector, de la población que había en el lote, cuántas se encontraban con presencia de albulus, la incidencia del insecto en la planta según el ciclo del cultivo, las plantas con síntomas de achaparramiento colorado del maíz, al menos en sus estadios de los síntomas iniciales, y luego el rendimiento a la cosecha, pesando grano y algunos componentes de rendimiento de interés. Sigamos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí lo que vemos es que el primer histograma lo que representa es sin tratamiento, o sea, sin microbiológico, o sea, tratamiento químico testigo de la finca, donde había un mayor porcentaje de plantas con adultos, mientras que cuando se aplicó 2 litros, la población fue un poco menor y se desplazó un poco la incidencia con relación a lo temprano que se dio en el testigo con control químico que seguía la presión del insecto. Y en 4 litros se veía un poco menos intensa la población, aunque repitiendo muy de que el 53% se encontraba en lo que son los 45 días. La mayor población de adultos se encontró alrededor de los 45 días, mientras que en el testigo la mayor concentración estuvo el 71%, estuvo también a los 45 días, pero desde antes, desde los 38 días, ya teníamos una alta incidencia, mucho más alta que en los del control microbiológico. Y viene lo de 6 litros, que también tiene un comportamiento de una menor incidencia. Sigamos. Las plantas
Dalbulus, si hacemos la gráfica con relación al ciclo, vemos cómo empieza a aumentar la población y luego se dispara más el testigo, teniendo la mayor incidencia alrededor de los 45 días. Pero hay un repunte inicial temprano cuando solamente nos atenemos al control químico. Y al final, con el control microbiológico, baja mucho más la población, mientras que la población con el químico no desaparece totalmente. Es lo de que uno prácticamente va haciendo como una selección, porque esos individuos que escapan se pueden ir reproduciendo y cada vez van a necesitar mayores dosis o mayor frecuencia de aplicación o aplicar un químico mucho más específico para chupadores. Sigamos. ¿Cuál es la severidad del ataque? En esta figura se observa la cantidad promedia de insectos por planta, que se puede asimilar a lo que es un concepto de severidad, qué tanta presión tiene uno por planta. El registro más alto se tiene con el testigo a los 42 días, siendo una presión elevada que se da a los 35 días, viendo que los otros que se trabajan microbiológicamente tienen una cantidad por planta mucho menor, una data mucho menor. Entonces, eso lo que nos dice es que la presión por severidad del ataque disminuye sensiblemente y que baja mucho más rápido en esta situación con los tratamientos microbiológicos en relación a la presión que se tiene cuando solamente nos atenemos al control químico. Sigamos. Esta es la situación donde observamos que las dosis de la mezcla del mix de prebióticos y probióticos trabajan en una forma muy similar sin importar mucho la acumulación de las dosis, pero sí están trabajando bien sobre la presión de población hacia el insecto vector. Se mantienen siempre por debajo de lo que fue el control químico del resto de la finca y sobre todo el lote vecino que se tenía como testigo. Sigamos. El porcentaje de plantas con síntomas, ¿cuál es el daño en sí al cultivo? Vemos que hay una forma más significativa desde los 32 días con un porcentaje mucho más elevado en el testigo que en el control químico. Aquí hay una situación con el tratamiento de acumulación de 6 litros que estaba vecino al testigo químico, entonces hay un efecto de posición, un efecto de vecindad y esto se puede minimizar es cuando se hacen más repeticiones y cuando se tiene un sorteo para aleatorizar mucho, que los efectos no sean fijos, sino que sea más un efecto que se pueda medir la aleatoriedad de que no quede siempre vecino de donde hay una mayor presión del insecto vector. Entonces, esta es una situación de que se observa un porcentaje significativo con los primeros síntomas mucho más en la situación del químico que en la situación, por ejemplo, de 2 litros y de 4 litros, y habría que evaluar mucho más cuando se tiene 6 litros ya en otras posiciones, no solamente vecino de donde está la mayor presión por parte de los bordes, efecto de bordes o efecto de testigo. Sigamos. Entonces, la frecuencia de plantas afectadas, la línea azul, que es la línea del testigo, que siempre se mantuvo por encima y que no baja tan rápido como cuando hay el efecto de los productos microbiológicos que ayudan a rebajar la población. Y que al final siempre queda una población latente de un 7-8% con el control químico, mientras que en el control microbiológico baja prácticamente al 2%. Sigamos. Estos son algunos aspectos que se evaluaron sobre el número de hileras por mazorca, a ver si había algún efecto diferencial, pero estos
el número de hileras es más condicionado genéticamente. El tamaño de grano sí se ve que hay una situación que también está marcado más en situación a la posición con relación a la tusa, el número de granos por mazorca, que también se tiene una distribución más o menos normal, una distribución normal estándar, y el peso de grano, que sí hay un diferencial entre tratamientos de acuerdo a que puedes la planta trabajar y estar fotosintéticamente activo cuando no tiene la presión de la toxina del insecto, de cuando está trabajando para causar el achaparramiento a la planta. Sigamos. Hasta aquí lo que vemos es que la opción de manejo microbiológico mantuvo regulada la población de dalbulos por debajo del nivel de importancia económica en condiciones del centro-sur del valle, superando incluso al testigo de control químico, como lo acabamos de ver. La otra situación que nos permite tener en claro es que el componente microbiológico de 4 aplicaciones, 3 con producto de a 2 litros por hectárea, del mix de Salus Mundi aplicado desde B4, que esa dosis de 20 días, son 15 días antes de la siembra, incorporada al suelo de 1 tonelada de producto sólido, y que aún con presión del Dalbulus maidis alta, es un componente que se recomienda integrar al manejo integrado de plagas para obtener un balance económico positivo del ejercicio productivo. Y lo que tenemos que ver es que hay que seguir avanzando en la evaluación de los componentes microbiológicos, biotecnológicos y su relación causa-efecto sobre el blanco biológico de Dalbulus y sus diversos estadios para ir ajustando el manejo integral del cultivo más indicado y lograr cada vez una mayor eficiencia productiva. Esto a nivel de la finca, sigamos para mirar cómo se ha proseguido evaluando más a nivel de lotes. En algunos lotes como el lote 6B, el lote 6A1 y el lote 6A3, que es muy importante que nos fijemos en ese tercer renglón del lote 6A3 que ya lleva 2 semestres evaluados solo con el componente microbiológico y pasó de un rendimiento de 6.21 a 9.10, o sea, hubo un incremento entre el semestre el 2020 al 2021, en el semestre contiguo de lo que se cosechó a principios del 2021, de un incremento del 32%, lo cual este lote de 7.25 hectáreas, que ha tenido 2 tratamientos continuos del biabono sólido y de los tratamientos foliares líquidos de Salus Mundi, siendo que es de condición arenosa, ha habido un mayor rendimiento. Ahí que puede haber, hay efectos confundidos entre el aspecto nutricional y el aspecto de lo que puede hacer el tratamiento microbiológico, ya sea de algunos agentes microbiológicos incorporados con relación a los diferentes estadios del insecto. Eso hay que irlo discriminando poco a poco para saber cuál es el que más está impactando, el componente que más está impactando. Sigamos. Estos son los diferentes tratamientos que se han seguido a nivel de finca, donde se han visto diferencias de 970 kilos por hectárea hasta una diferencia de 2.780 kilos por hectárea con diferentes tratamientos de acuerdo a lo que son las series y los lotes en que se tiene distribuida la finca. Sigamos. Esta es una de las condiciones como se monitorea con la máquina y el mapa que nos da de rendimiento a la cosecha. Entonces, este rendimiento del ensayo 1 en el 2020, pues estuvo por el orden de 6.44 toneladas por hectárea porque hubo un ataque fuerte de Dalbulus. Miremos cómo fue el ensayo 2. El tratamiento que sería el tratamiento 2. La siguiente.
En este ensayo el peso promedio estuvo por 6.81. Hay una distribución de qué porcentaje hay, con 9.3 un 7%, con 8.2 un 15%, con 7.3 un 19%, con 6.5 un 20%, pero hay también un 20% con 5.5, un 16% con 4.3. Eso es lo que nos da el mapeo de cómo fue la heterogeneidad del suelo y en relación al comportamiento del peso húmedo. Del peso húmedo 7.3, pero el peso seco 6.81, sigamos. Y esto a nivel del ensayo 3 nos dio 7 toneladas por hectárea. Pero cuando se mira cómo ha seguido evolucionando al semestre siguiente, cómo en el lote 6A3 se ha podido recuperar y en los diferentes lotes se ha podido recuperar el rendimiento, miramos que ya en el semestre siguiente, el mapa que sigue, en el lote 6, ya en área acumulada, pues estuvimos por rendimientos. Esto fue lo de algunos lotes que en el mismo 2020, con el tratamiento químico, algunos lotes más expuestos, más periféricos, el rendimiento pudo estar por orden de 4.8 toneladas por hectárea de grano seco. O sea que el Dalbulus sí pega y causa un daño económico significativo. Esto eran otros lotes de la finca que con solo control químico se baja significativamente la producción, incluso más que con el control, que solamente con microbiológicos, digamos. Y esto ya en el 2021, al hacerle continuidad y mirar cómo se comporta el lote 6A3, vemos que los rendimientos volvieron a su nivel normal de 9.12 toneladas por hectárea. Para eso pues habrá un 8% con 12 toneladas, un 16% con 11, un 20% con 10, un 20% con 8.85, un 16% con 7.6, un 18% con 6.2, pero el promedio del lote que nos da el referente del mapa de la máquina es que el promedio del lote ya está en 9.12, o sea, recuperó su capacidad productiva, y cuando se sigue manejando el componente biológico que ayuda tanto a la parte del equilibrio nutricional y biológico como en la parte de que no explote una sola población, porque hay bacillus y hay otros componentes que están ayudando a regular las ninfas y parte del adulto del Dalbulus, digamos. Y esto es en sí uno de los lotes también, un componente del lote 9.6 toneladas por hectárea, que es ya el rendimiento del 2021, la cosecha del 2021, en el lote 6B1. En el anterior veíamos con el acumulado de los dos lotes contiguos, digamos. Este es el acumulado de los lotes contiguos, que se puede lograr rendimientos nuevamente normales de 9.6, recuperando el equilibrio biológico y contribuyendo en gran medida un manejo no solamente con el control químico, sino de ir ayudándole mucho más a la planta para que recupere su potencial productivo. Eso era lo que queríamos mostrarles, dejarles una inquietud, que no podemos solamente atenernos al manejo químico, que hay opciones y que tenemos que explorar mucho más en combinar estas alternativas como el control microbiológico para poder tener un manejo integrado del cultivo. No sé si el doctor Castro quiere complementar alguna situación sobre lo expuesto. El doctor Castro es una autoridad en el tema. No, doctor Vanegas, permítame felicitarlo. No hubiera podido presentarlo ni una cuarta parte de lo bien que usted lo hizo. Excelente presentación, muchas gracias. No, entonces ya le vamos a dar la palabra al doctor Luis Orlando Castro, pero pues como no todos ustedes tienen por qué saber quién es el doctor Luis Orlando Castro, pues yo me voy a permitir dar una síntesis muy pequeña de todos los logros que el doctor Castro ha logrado. Él es PhD en Ciencias de la Universidad de Nueva York, en Biofísica,
y es un postdoctorado en genética microbiológica. Investigador y profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Nacional de Colombia. Asesor curricular de la TEC de Monterrey en México. Ha realizado 24 publicaciones sobre temas científicos y 28 artículos científicos en los últimos 10 años en revistas científicas. Fue objeto de diálogo científico en la Universidad de Puerto Rico con la asistencia de 66 universidades en abril de 1998. Dentro de las patentes, pues tiene una patente colombiana, una patente mexicana, y actualmente están en trámite 3 patentes en Estados Unidos, Unión Europea y de 8 países. Esto a grandes rasgos, pues, porque si me pusiera a leer también toda la hoja de vida, pues ya estamos aquí como media hora y no se trata de esto. Entonces, sin más preámbulos, doctor Castro, bienvenido, y yo creo que la inquietud que tienen todos en este momento estamos conectados 80 personas, yo creo que la inquietud que tienen la gran mayoría es realmente saber a grosso modo cómo es que funciona, o sea, cómo fue que usted abordó el tema y qué fue el enfoque microbiológico que usted le dio al problema de Aedes maidis. Bienvenido, doctor Orlando, y el auditorio todo suyo. Muchas gracias, doctora María. Y bueno, lo que yo puedo agregar a lo que dice el doctor Manegas, cuando uno tiene al frente un PhD en fitomejoramiento vegetal, pues se establece el nivel y la calidad de lo que es la respuesta. Este trabajo que vamos a presentar, pues lleva el nombre mío, pero tenemos el apoyo de un equipo grande, un equipo valioso. Lo primero es que la ingeniera Paulina Arias ha sido una traductora de las notas científicas que dejamos con claves en el laboratorio yo lo llamo a un Word para poder presentar las patentes. Contamos aquí con la presencia del doctor Jorge Membrillo Hernández, quien está conectado, y le presento un saludo. Profesor y galardonado en Inglaterra por la reina Isabel II como un hombre que aportó y descubrió que la hemoglobina es parte del funcionamiento de las bacterias, contradiciendo a sus propios calificadores, jurados calificadores que eran premios Nobel, y posteriormente profesor de la Universidad de Harvard. Está conectada mi hija Margarita María Castro, bióloga dedicada a la reproducción de microorganismos y quien ha hecho un aporte en este trabajo. Ella dirige el laboratorio de Colombia. Está conectado el microbiólogo Miguel Ángel Lavar, también especialista en reproducción de microorganismos, gerente del Laboratorio de México. Tenemos toda la gente, está René Garcés, que es nuestro apoyo comercial en México, y también quiero mencionar al ingeniero Arnoldo Varela, ingeniero maestro Arnoldo Varela, quien midió el aporte de los microorganismos al suelo en cultivos de aguacate y de papa en México, quien también está aquí conectado. Lo que nosotros hemos hecho en síntesis, y quiero ser breve en la presentación, es generar una quimioresistencia en los microorganismos benéficos del suelo. ¿Qué es esto de quimioresistencia? Porque pues eso es un término que hemos incorporado nosotros al lenguaje científico global. Es la capacidad que tienen los microorganismos a resistir esa trazabilidad química que se pone en los suelos.
Cuando se aplican agroquímicos al suelo por alguna razón, los microorganismos benéficos, y hablo de microorganismos nitrificantes, de microorganismos oxidantes y de competidores de patógenos, ellos mueren. En cambio, a mí me llamó la atención y estudié el caso de los microorganismos patógenos que son altamente resistentes y toca usar agroquímicos muy agresivos en el suelo. Entonces, nosotros determinamos la dosis letal para los microorganismos benéficos y empezamos en el laboratorio a trabajar con la mitad de esa dosis letal y las hemos ido aumentando hasta llegar a un 630%. La única finalidad de generar esa quimioresistencia, que es un proceso demorado porque no manipulamos el genoma, sino que inducimos a los microorganismos a resistir esa trazabilidad. Eso nos ha permitido que el suelo vuelva a tener esa defensa, esos microorganismos, y que teniendo esos microorganismos que no son diferentes a los benéficos de un suelo virgen, y que la única diferencia es esa quimioresistencia, las semillas que tanto le cuestan hoy a los agricultores puedan tener en el entorno de ellas, en el desarrollo de sus raíces, todo lo necesario para que puedan expresar su potencial genético de producción. Eso es lo que hemos buscado. Ese fue el propósito cuando a mí se me dio el premio ABC en los Estados Unidos. Se me dio por haber logrado esto. Y se crea, con el mismo apoyo de la Fundación ABC, una compañía que pudiera hacer esto que hoy estamos presentando como uno de los resultados, porque también hemos tenido otros en parte. Hemos encontrado algunas cosas que pueden ser interesantes. En el trabajo que hicimos conjuntamente con el ingeniero Arnoldo Varela, se encontró un aumento del 0.7 en 2 años de producción en aguacate y en papa, por efecto de los microorganismos, porque si ustedes toman, asumimos 20 centímetros de profundidad en 10.000 metros cuadrados, un hectárea, ese aumento del 0.7 no se debe a una tonelada de material orgánico que se puso. Yo he estudiado juiciosamente la reproducción de las bacterias, cómo se reproducen, y el doctor Membrillo, que está aquí conectado, que es una de las máximas autoridades globales en microbiología, y que es un orgullo para mí estar trabajando con él. No se había medido lo que ocurre con la mureína que generan los microorganismos cuando crecen, cuando se reproducen. Esa mureína de los microorganismos la toman aproximadamente el 17% de la atmósfera, el 17% del suelo y el 83% de la atmósfera. Y cuando el microorganismo muere, que tiene una vida media de 8 horas, le deja esa mureína ahí. Estamos hablando de microorganismos que tienen 0.7 micras por 0.4 y que hay que aumentar su tamaño por lo menos 100 veces para que el ojo humano lo pueda ver. Pero tomé esta diapositiva de la Universidad de California, la seccional de Berkeley, en donde han hecho unos trabajos excelentes en microbiología. Y un profesor de allá me autorizó a usarla
ellos tomaron una muestra de 100 UFC, 100 individuos, lo pusieron en el suelo a una temperatura de 37 grados y esos 100 individuos en la primera hora aumentaron a 200, en la segunda hora a 6,000, en la tercera hora a 50,000, en la cuarta hora a 400,000 y en la quinta hora más de 3 millones de microorganismos. Imagínense ustedes lo que puede hacer un microorganismo nitrificante tomando nitrógeno atmosférico. Yo le digo hoy a las personas que están al lado mío y que supuestamente tengo el deber de enseñarles que a nosotros se nos olvidó lo que respiramos. El 79% de la atmósfera terrestre es nitrógeno y nosotros nos vamos a Ucrania, donde es más barata la urea, a traer urea para ponerla en el suelo y que las plantas tomen nitrógeno. Esa cantidad de urea que estamos aplicando, según el INPAR de México en estudios, en validaciones, con todo el rigor científico, en caña de azúcar, en tomate, en sorgo, en más de 17 cultivos que se trabajó con ellos, certificaron que podemos reducir la necesidad de la fertilización química en un 50%. Este trabajo se hizo no solo pensando, como lo manifestó el doctor Germán Mejía, en tener un biofertilizante, sino porque también actúan las materias oxidantes sobre el fósforo, sobre el potasio, y contribuyen a la asimilación del potasio. Imagínense ustedes el caso de Colombia, que es tan rico en rocas fosfóricas de excelente calidad. Y no las usamos porque en su gran mayoría es P2 o 4. Los microorganismos oxidantes le ponen un oxígeno a esa cadena, lo convierten en pentóxido de fósforo, que es, como lo saben todos, hidrosoluble y las plantas lo pueden tomar. Pero viene quizás la parte más importante de nuestro trabajo. La parte más importante consiste en controlar plagas y enfermedades. Tuvimos una experiencia en Papa con Sabritas, donde trabajó muy cerca de nosotros el ingeniero Héctor Varela, hermano del ingeniero Arnoldo, y trabajamos con el Centro de Investigaciones de Sabritas, que son las papas fritas de Texcoco en México, y ellos tenían un laboratorio desde hace 15 años para controlar el Streptomyces scabies, y nosotros logramos una solución en 5 meses, trabajando conjuntamente con ellos. Hemos logrado controlar el Fusarium notoforme. La visión de un biólogo frente a la de un químico es que nosotros atacamos específicamente al individuo que está tratando. En química, lo que se ataca es todo. Cuando hay un insecto que afecta el cultivo, se aplica un fungicida, un insecticida, y ese insecticida mata todo. Lo que ha hecho la Unión Europea hoy, al llegar a acuerdos de reducir el 50% de los agroquímicos en los próximos 10 años, llamó la atención curiosamente la pérdida de población de abejas como polinizadoras. Pero no son solo las abejas, son todos los polinizadores. Todos los polinizadores. Los polinizadores
se ha perdido el colibrí, se han perdido los cucarrones que polinizan, se han perdido todos los polinizadores. Entonces hay una pérdida de productividad porque la polinización es necesaria para la producción agropecuaria. Esta diapositiva que estamos mostrando es el cultivo en la hacienda Paso Ancho de Inversiones Cabal Barona, donde se hizo el trabajo. Fue un cultivo realmente muy sano, ya el doctor Vanegas lo ha dicho, y él tiene toda la credibilidad como presidente de Penalce. Y aunque no lo mencionó la ingeniera Ángela María, pues ella es la vicepresidenta de Penalce. Y hemos obtenido esos resultados que se presentaron y con las consecuencias que trae el uso de los orgánicos. Hay algo que yo quiero decir y los comerciales no les gusta que yo mencione esto, y es que los abonos orgánicos tienen un comportamiento inverso a los abonos químicos. Los abonos químicos empiezan con pequeñas dosis cuando las plantas asimilan casi todo lo que se pone. Y en la medida en que se empobrece biológicamente el suelo, hay que aumentar los químicos, no solo los abonos, los fungicidas, los insecticidas, todo. Al pasar hoy de cultivo de maíz a cultivo de soya, para los que se están escuchando desde Argentina, si se conectaron la soja, ese cultivo se ha expresado, la soya que hoy tenemos en 96 hectáreas y que estamos trabajando con nuestra biotecnología, ha expresado ese potencial del suelo, esa respuesta. La soya la sometimos a un proceso de humectación de la semilla para posteriormente sembrarla. Y miren, a los 37 días, el tamaño de las plantas que están ahí. Todo este trabajo ha sido gracias a la colaboración del ingeniero Tito, de todo el equipo que tiene la doctora Ángela María. Y quiero agradecer a ellos por la colaboración, el apoyo, por recibir las llamadas a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde un domingo y a las 6 de la tarde un domingo, y por darme esa oportunidad de trabajar y de vincularme al equipo de ustedes. Luvier ha sido otra pieza fundamental. No sé si esté previsto alguna intervención del ingeniero Tito, porque sería importante, aprovechando el conocimiento que él tiene, que pudiera aportar lo que él observó. Y también, pues desde luego, si hay algo que corregir o ampliar, ahí están los miembros de mi equipo, en cabeza del doctor Jorge Membrillo, de Margarita María, de Miguel Ángel, de todos los que están ahí, y de Paulina, que está conectada a pesar de que sufrió un quebranto de salud. Entonces, esto es lo que yo tengo para decirles, y decirles que yo quiero establecer un puente entre el científico y el agricultor. Que el agricultor tenga el teléfono de ese ratón de laboratorio y que pueda llamarlo a informarle los problemas, principalmente los problemas que tiene. Ahora, esta tecnología, como ya lo habían dicho, tiene un respaldo científico, tiene 2 patentes otorgadas, 3 patentes en trámite en 8 países europeos
en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Brasil, creo que se me queda alguno, pero no importa. Y tenemos los depósitos PCT. Para los que no están familiarizados con la normatividad de la propiedad intelectual, para tener un certificado de depósito, uno debe llevarlo a un banco PCT establecido por el Acuerdo de Budapest y lleva la cepa, uno describe lo que logró con esa cepa microbiológica y le da la metodología de comprobación. Ellos lo comprueban, ellos lo verifican en el laboratorio suizo y después les piden ese certificado. Tenemos 18 cepas y 4 consorcios para un total de 28 microorganismos que tenemos depositados, pero nuestro banco de microorganismos es muchísimo más amplio y no los depositamos porque mantener 30 años, que es lo que le garantiza a uno el PCT, las cepas, es un poco costoso e hay que invertir mucho dinero para lograr esto. Esto sería el respaldo. Y esto, que es lo que nosotros hacemos, es mejorar los suelos para que el verde prevalezca sobre la tierra y que la vida del hombre esté por mucho más tiempo sobre la tierra, a pesar de todas las pandemias. Como última reflexión, los agricultores, particularmente los colombianos, donde hay una tradición de la agricultura, deben prepararse porque lo que viene en el futuro es el poder de los países que produzcan alimentos. No va a ser útil, o por lo menos tan útil, el petróleo. En los próximos 5 años vamos a tener cambios fundamentales, donde la alimentación es lo principal. Pero si sectores del mundo, como Europa, reducen el 50% de los agroquímicos, tengan la seguridad, señores, que no van a comprar alimentos más contaminados de los que ellos producen. El mínimo va a ser la autoexigencia que ellos se hacen para la producción de alimentos. Yo sueño con una Colombia grande, con una Colombia productiva, con una Colombia que no diga no tenemos suelos. Con esta biotecnología podemos hacer suelos. Y permítanme que les comunique un sueño que yo tengo. Cuando yo veo enterrar más de 3.000 toneladas de materia orgánica en Bogotá, yo veo eso como un acto de irracionalidad. Con esas 3.000 toneladas podríamos producir más de 1.000 toneladas de bioabonos de 4ª generación. Bioabonos que podríamos transportar a los lugares donde las tierras son pobres. Pensemos en los llanos orientales, que están relativamente cerca de Bogotá, y empezamos a crear suelo, a construir suelo, porque tenemos que prepararnos, tenemos que alimentar el mundo. Naciones Unidas ha anunciado la famosa crisis alimentaria del 2050 y nosotros tenemos que trabajar ahora a una velocidad mayor, porque hoy no tenemos un recurso que ayer teníamos. Señores, no tenemos tiempo. No podemos parar de trabajar. Muchas gracias por escucharme y un fuerte abrazo para todos. Doctor Luis Orlando Castro, gracias a usted por tan especial presentación.
Doctora Ángela, no la escuchamos. Por lo menos yo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Voy a hablar un poquito más duro entonces para que me escuchen bien allá el doctor Castro. Pues muchas gracias por su intervención, doctor Castro. La verdad que se me olvidó al principio, pues, sugerirles que cualquier pregunta que tuvieran la fueran escribiendo en el chat. Pido disculpas por no haberlo dicho desde el principio, pero pues si tienen alguna pregunta, por favor, nos la pueden escribir por el chat y me dicen a quién se la dirigen, o sea, si al doctor Vanegas, al doctor Germán o al doctor Luis Orlando Castro. Mientras lo escriben, pues no sé, a Alberto Rincón, alias Tito, porque es más conocido como Tito que como Alberto Rincón, pues le pediría que nos diera pues un breve, desde el punto de vista agronómico, porque él es el agrónomo que nos ha hecho todo el seguimiento y acompañamiento en toda esta labor, al cual pues también le doy las gracias de antemano por toda su interacción, por todo su acompañamiento. Y pues le pediría que desde el punto de vista como ingeniero agrónomo, pues diera su percepción y sus resultados y diera pues como su opinión de lo que ha visto, tanto en maíz como en soya. Pues en soya sí simplemente les quiero decir que pues nosotros también, yo apenas estoy aprendiendo con soya. El semestre pasado hicimos un ensayo con 8 hectáreas, esta vez pues por las condiciones se juntó todo, las condiciones de precio, los altos insumos pues los altos insumos, costos de insumos, pues nos hizo como empresa tomar la decisión de irnos todos con soya y sabiendo además de eso, siendo unos convencidos, y aquí aprovecho que está el ingeniero también Guillermo Pegui, a quien también le quiero pues saludar especialmente y darle las gracias también a él, porque ha sido una ayuda permanente en temas de soya en la empresa en la que él trabaja. No se ha parado de rotar con soya. Él nos venía diciendo en el comité de Penalce Valle, nos venía siempre diciendo los resultados y la importancia de rotar y cómo se veían los resultados después de pasar de soya a maíz. Y pues también quiero agradecerle porque pues ha sido también la persona que nos ha acompañado en todo el proceso de la soya, junto también con el ingeniero Jairo Muñoz de Agroinsumos, que también nos ha hecho un acompañamiento muy importante con todo su equipo de trabajo. Entonces, Alberto, simplemente qué pena ponerte así como bajo presión, pero pues para que porfa hagas una pequeña intervención dando tu apreciación desde el punto de vista como ingeniero agrónomo, y así damos tregua para ver si hay algunas preguntas en el chat y poderlas contestar. Adelante, doctor Tito. Buenas tardes para todos, muy amable por cederme la palabra. Realmente pues todo está dicho. ¿Qué le puedo aportar yo? Pues que a nivel de campo se ha observado que con la aplicación de los productos de Salud Mundi ha inhibido realmente el espiroplasma y fitoplasma del virus. Realmente no se ha expresado, pues no se expresó como normalmente lo ha hecho, y el impacto del virus se atenuó en un alto porcentaje. Eso lo pudimos ver en los resultados que presentó el doctor Vanegas, que para mí es importantísimo ese aporte que se hace con la aplicación de microorganismos. Y realmente cuando lo llevamos al área de 21 hectáreas, que fue la que se cosechó ahora en el 2021-1, los resultados fueron sorprendentes también, porque realmente en el cultivo no lo manejamos únicamente, esa área la manejamos con los productos, con los microorganismos, tanto al suelo con pues mala aplicación edáfica química y el abono orgánico enriquecido.
más los productos, los microorganismos foliares, y no hubo necesidad de hacer aplicaciones ni de fungicida. Entonces, y los resultados están ahí. Fue el lote que pues para mí más produjo y excelente. O sea, realmente lo que muestra el producto es innovador. Nosotros anteriormente hemos hecho trabajos con doña Ángela con productos biológicos y microorganismos que realmente no nos han mostrado estos resultados tan contundentes como lo hemos tenido con los productos de Salomundi. Le agradezco, doctora Ángela María, que me haya dado la oportunidad, pero no estaba presupuestada mi intervención. No, qué pena, doctor Tito, haberlo puesto así, pero no, pero a veces la idea es a veces sin preparar las cosas. Creo que cuando uno está hablando sin ocultar nada, pues las cosas se dan sin necesidad de tanta preparación, Tito. De todas maneras, muchas gracias. Veo que no me han escrito preguntas. Perdón, Germán, si le pueden habilitar el micrófono a Germán. Doctor Freddy, por favor, habilitarle el micrófono a Germán. Tal vez el tema para FENALCE, para el doctor Vanegas y para ti, Ángela María, Latinoamérica tiene dificultades en compartir conocimiento y eso se refleja también en la adopción de nuevas tecnologías. Primero, el saludo que hizo hoy usted, Ángela María, quiero reconocerlo porque lo primero que empieza diciendo es: quiero compartir algo importante y bueno que nos pasó y no quedarme con un secreto. Eso es un tema de compartir que es importante. Que de hecho recuerdo el momento en que hubo una interacción entre el doctor Castro y usted, que hacíamos referencia al principio, Guido López, que es de una familia productora de caña, que estábamos en ese proyecto Fénix de Procaña con María López, y tal vez toda esa ocupación que se tiene por hacer productos con mejores condiciones por sus insumos. Y tal vez ese es el reto de la producción agrícola y la valorización de ese último mensaje que nos dijo el doctor Castro, y es que va a tener un valor superior porque sencillamente se necesita esa producción de alimentos. La inquietud tanto para el doctor Vanegas como para Ángela María es esa realidad y esas restricciones de adoptar nuevas tecnologías. ¿Qué frena al productor para recoger nuevas tecnologías, reconociendo que qué bueno que se dé este espacio generoso de parte suya para poder compartirlo? Pero como gremio es importante porque los gremios hacen que el país funcione, porque instrumentalizan políticas públicas, pero también llevan estas nuevas tecnologías. Y por eso es muy importante ver esa opinión de ustedes sobre la disposición a adoptar innovación. Pues yo diría, lo que pasa es que nosotros como agricultores, la verdad que trabajamos con tantas variables que no podemos controlar, que es la verdad. Uno como productor no puede controlar ni el clima, no puede controlar enfermedades, no puede controlar, bueno, el precio no lo puede controlar nadie tampoco, pero digamos que con tantas variables que uno no puede controlar y con tantas variables que uno no puede controlar, y con ese margen que cada vez es más estrecho en cuanto a rentabilidad, porque ese es el otro problema, el margen de rentabilidad del cultivo cada vez se hace más estrecho. Entonces, pues obviamente uno vive muy aprensivo a ensayar algo nuevo, porque dice, oye, ¿qué tal que yo ensaye y esa vaina no me funcione? Entonces, pues, ¿cómo voy a responder con todas las obligaciones y con todos los compromisos que tengo? Entonces, pues, yo creo que eso es parte del problema, Germán. Por ejemplo, cuando nos decían, rotemos, es que hay que rotar, ¿por qué no sembramos soya? Pues yo soy la primera convencida desde hace rato que había que rotar, pero la estructura financiera mía no me daba la oportunidad, del precio que había actual en ese momento en soya no me daba esa flexibilidad o esa posibilidad de pensar en rotar, con todos los beneficios que yo sé que tiene la rotación. ¿Sí me entiende? Entonces, para mí, yo creo que ese es el mayor aprehensión que puede tener. Yo me pongo, pues es que yo soy productora, entonces yo sé cómo es la vuelta. Entonces, para mí, eso es una aprehensión muy grande porque uno tiene muchas obligaciones y uno no puede, o sea,
son tantas variables que uno juega que no se va a poner una variable adicional sin que haya algún otro, perdón la palabra, loco o loca. Uno prefiere que haya un loco o una loca que vaya y lo ensaye primero y después uno ensaya. Entonces, lo que pasa es que con el tema de Albulus maidis, pues yo ya la veía venir y yo dije, o ensayo o me morí. O ya me toca pensar, perdón que lo diga aquí, pero es la verdad, ya me tocaría a mí pensar en voltear todo esto para caña. Y yo no quería voltear a caña, yo quería tener una diversificación de cultivos. Entonces yo tenía que luchar y ver cómo podía manejar para poder que el maíz siguiera siendo viable. Y por eso arranqué con 7 hectáreas nomás. Hicimos el ensayo de los litros y vimos, o sea, ya con ese ensayo ya me lancé al ruedo, que hasta me regañaban porque yo decía que iba a hacer un ensayo con 20 hectáreas y en la misma empresa me regañaban y me decían, doña Ángela, 20 hectáreas no es ningún ensayo, eso ya dejó de ser ensayo, eso ya es comercial. Entonces, y los resultados, pues lo hice fue porque hubo una buena respuesta desde las 7 hectáreas, si no de pronto hasta yo hubiera llegado a la vuelta. Entonces, pues yo creo que es eso, no sé si el doctor Vanegas quiere agregar algo. Desde el punto de vista gremial, ¿cómo ve la aprehensión? Pareciera que... Bueno, Bueno, la situación que nosotros queremos es explorar opciones, ¿no? Que estemos con el agricultor mirando y evaluando no solamente nivel de ensayitos de pequeñas parcelas, sino que lo hagamos ya con el apoyo de nuestros agremiados, de nuestros afiliados, a un nivel que el agricultor le crea, a un nivel más representativo, y que el agricultor esté consciente que solamente se está cambiando una variable. ¿Cuál es el manejo que él tiene frente a lo que se está comparativamente haciendo? Y ese es un trabajo mancomunado que yo le agradezco mucho a la doctora Ángela María, que ha estado muy atenta y muy colaborativa, muy receptiva, para ir viendo si eso funciona o no funciona. Y el mejor validador de tecnología es el agricultor. Perfecto, sí. Yo quería sugerir, sigue. Yo quería sugerir muy respetuosamente, si hay algo que agregar, es que tener un científico, uno de los mejores microbiólogos del mundo, aquí, y no escucharlo es perder una oportunidad. Aquí está el doctor Jorge Membrillo Hernández, y además aprovecho para saludar a Isabel de Gives desde Oaxaca, México, y a la gerente de Bioorgánicos del Sur, la doctora Yolima, que está produciendo a unos con nuestra tecnología. Bueno, pues si me lo autoriza, doctora Ángela María, que usted es la moderadora, que le demos un espacio al doctor Membrillo. De acuerdo, adelante, ni más faltaba. Ayúdame tú entonces a hacer la introducción de ellos y cada uno vaya hablando. Y mientras tanto yo le pido el favor al ingeniero Tito, que hay una pregunta dirigida a él, si la puede contestar por el chat, que hay varias preguntas al ingeniero, entonces para ir adelantando esas preguntas, pero bien pueda siga, doctor Castro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Ángela, doctor Castro, buenas tardes aquí en México. La verdad es un tema muy importante. Yo quisiera nada más enfatizar lo que es el enfoque de Salus Mundi a través de la biotecnología microbiológica, así le podría yo llamar. Es un enfoque novedoso, sobre todo de frontera. Aquí en México tenemos 3 escuelas que están dedicadas, como saben, la cultura mexicana sobre todo, es la cultura del maíz. Aquí, desde los ancestros aztecas, pues han sembrado maíz y frijol en conjunto. Y tenemos el centro más avanzado de mejoramiento del maíz y el trigo, el CIMIT, que está auspiciado por la FAO, donde trabajan 4 premios Nobel aquí en Texcoco. También está la Escuela Nacional de Agricultura, hoy llamada Universidad de Chapingo, y está el Colegio de Posgraduados de Chapingo, que son 3 escuelas pues de muy alta calidad,
y aún así importamos maíz, que es una cuestión terrible para nuestro país, pero esa es la realidad. Y una de estas enfermedades, una de las causas por las cuales el maíz no es de alta calidad o sufre, es por este tipo de plagas, y el Dalbulus maidis, que es un chicharrita o como se le llame, pues es una cuestión, la verdad, muy extendida en toda Latinoamérica. A mí se me hace esta cuestión experimental muy importante, debo decir muy importante, porque fuera de estos estudios sistemáticos y de amplio espectro que hace el CIMID, yo creo que este enfoque es un enfoque novedoso. Sobre todo, mencionaba yo aquí en el chat que una de las bacterias que tiene en su estómago, como lo va transmitiendo esta chicharrita, que es el Spiroplasma conchyli, es una bacteria muy específica porque, por ejemplo, no tiene pared celular como tal, y solamente vive en el floema de las plantas, y es una bacteria de veras muy, pues muy especial, y que se haya encontrado a través de esta tecnología un competidor o una cuestión ecológicamente pues no agradable para ella, para su crecimiento, es algo que es pues de mencionarse en otros foros, debo decir, porque sí es importante. Los resultados que presentó el doctor Henry se me hicieron muy alentadores, la verdad, y los vi con mucho detalle, y yo creo que este enfoque se tiene que amplificar a otros, o sea, esto tiene que servir de base para que se aplique a mucho más hectáreas. Si cree que 10 hectáreas es un poco, pues que se aplique a 2000 hectáreas, porque yo creo que esto es lo esencial. Era lo que quería decir. Muchas gracias y gracias por el espacio. Doctor, muchas gracias a ti por tu intervención, doctor Membrillo. Doctor Castro, ¿quién era la otra persona que dijiste que querías que interviniera? No, estaba saludando a la doctora Yorima, que es la gerente de Orgánicos del Sur del Huila, que ya ha producido abonos con nuestra biotecnología, abonos sólidos, y pues un saludo a una persona que impulsa la agricultura en el estado de Oaxaca. Y también hay personas aquí que a todos me gustaría, con don Álvaro Ramírez de Buga, que lo debe conocer. Hemos trabajado muchísimo desde hace muchos años y está aquí presente. Entonces, creo que tenemos equipo, tenemos audiencia y tenemos compromiso para seguir trabajando y para seguir mejorando. Si hay preguntas escritas o de manera directa, pues estoy a sus órdenes para responderlas. Pues están los que estuvieron al pie del cultivo, el ingeniero Tito, está ahí, bueno, todo el equipo de Ángela María para responder a las preguntas. Sí, aquí hay una pregunta de Melissa Ladino, en la que ella pregunta: el ingeniero agrónomo acaba de mencionar que se hizo una fertilización química edáfica. ¿Qué elementos se aplicaron y por qué? ¿Y cómo se tomó la decisión teniendo en cuenta la edáfica de biofertilizantes? Muy interesante la pregunta. La verdad que nosotros lo que es la fertilización de síntesis química que hacemos, la hacemos basado en análisis de suelos, y en base a eso pues hacemos un programa de fertilización, el cual, bien o no, lo hacemos para toda la finca, o sea, toda la finca lleva el mismo programa de fertilización. Entonces, podemos decir, y por ejemplo, cuando hablaba el doctor, cuando hablaba el ingeniero Tito de la fertilización, de la biofertilización sólida, eso se hizo en toda la finca. Nosotros aplicamos alrededor de 4 toneladas de bioabonos sólidos en las zonas normales. Y como yo estoy en una zona donde hay tantas vetas arenosas, que eso tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, pero digamos que a esas vetas arenosas donde hay menos capacidad de sostener la humedad, pues ahí le aplicamos 6 toneladas de bioabono sólido. Eso fue a toda la finca. Después, lo que es la fertilización se hizo igual en toda la finca.
Lo único que se cambió, pues como para explicar un poquito más de pronto ese punto, es lo único que se hizo diferente era que el número, inclusive el número de fertilización, no de fertilización, porque la fertilización fue igual la de África para todo el lote, pero lo único diferente que se hizo fue que mientras se le hacía el manejo de síntesis química a los otros 3 lotes, estas 20 hectáreas que hablaba Tito, de los resultados de esas 20 hectáreas, lo que hacíamos ahí era que aplicábamos ahí el biabono líquido, que era pues que como ya sabemos es insecticida, fungicida, fertilizante, generador de suelo y bioregenerador. Pero digamos que enfoquémonos en que es insecticida y fungicida dentro del mismo biabono líquido en casos de este. Entonces, lo que hicimos fue que aplicábamos en esas 20 hectáreas ese biabono líquido y inmediatamente empezábamos la aplicación para manejo de insecticidas y fungicidas, lo aplicábamos a los otros 3 lotes. O sea, todo se hacía en simultáneo, solo que se le hacía una aplicación diferente al lote en el que ya llevábamos pues, el ensayo pues, de las 20 hectáreas. Por eso podemos decir y dar fe que todo el manejo fue igualito en el lote. Lo único que variamos fue el manejo de insecticidas y fungicidas. Todo lo demás fue igualito en todo el lote. Y por ejemplo, en el caso del cultivo que ven allí atrás, detrás mío que puse de background, esa soya, esa foto tiene, esa es la, pues ya el doctor Castro nos pone una, pero eso tiene 37 días y ahí donde está, ya le hicimos la segunda aplicación de 2 litros, porque una de las conclusiones, como para que todos lo sepan, es del ensayo de 2, 4, 6, realmente se definió que 2 litros era más que suficiente, no hay que aplicar ni 4 ni 6. Con 2 litros trabajó muy bien, o sea, los resultados son muy satisfactorios. Entonces, pues no hay necesidad de aplicar ni 4 ni 6, 2 litros más que suficiente. Con esta soya, que inclusive pues también agradezco al doctor Castro, porque la verdad que con esto de la soya pues también estamos siendo pioneros, el doctor Castro también con esto, porque obviamente para la soya se hizo un ajuste en base a las enfermedades potenciales de la soya. Esas son las ventajas de tener al científico al lado y poder hacer eso tan rápido, pero sí se logró eso gracias a Salus Mundi y todo el equipo de Salus Mundi, se pudo hacer eso. Y me comentaba Lubier que antes de hacer la segunda aplicación, eso se le hizo tratamiento de semilla de Salus Mundi, se le hizo la primera aplicación y ya se le hizo la segunda aplicación, todas de 2 litros nomás cada una. Y en esa segunda, fuera de hacer más recomendación del doctor Vanegas en hacer para mejorar la inoculación de esa soya, se le hizo un refuerzo microbiano para esa fijación de nitrógeno, y fuera de eso, pues se hizo pues para el manejo pues obviamente la segunda dosis de insecticida y fungicida, donde Lubier me decía que ya se estaba empezando a ver algo de mosca blanca en el cultivo antes de hacer la segunda aplicación. Y según el último informe de ayer, pues cuando me estaba preparando para lo de hoy, él me ratificó que eso pareciera que esa mosca blanca, quién sabe para dónde se había ido, porque eso se aplicó hace 5 días y ya mosca blanca ya, no sé si se volvió verde la berraca mosca, pero pues ya se confunde dentro del cultivo porque ya no se ve blanca. Entonces, pues, es interesante ver que pues, cambiando de cultivo y todo, pero se ven los resultados. Y la evolución de ese cultivo de soya, pues la verdad que pues yo estaba muy aprensiva, hablando de aprensiones y qué es lo que pregunta y que decía Germán, que qué es lo que nos da tanto miedo lanzarnos al agua. Pues créanme que para mí fue una decisión muy difícil, y para todo el grupo de trabajo de Inversiones Cabal Valona fue una decisión muy difícil el decir, ¿será que nos vamos con mitad de la finca en soya y la mitad en maíz? ¿O qué hacemos? Hasta que tomamos la decisión y dijimos, ¿no saben qué? Vámonos con toda la finca.
tirémonos a la piscina a ver qué pasa. Y pues afortunadamente pues con el acompañamiento y con la asesoría de Guillermo Pegui, la asesoría del doctor Vanegas y el acompañamiento técnico de Salud Mundi y de Jairo Agroinsumos también, que nos ha asesorado en toda la parte de soya, pues nos fuimos en esta aventura y los resultados han sido, pues estamos muy contentos. Claro que, como diría mi padre, esperemos al final a ver cómo son los resultados, porque uno nunca sabe cuando le dicen a uno que cómo está el maíz de bonito o la soya de bonita. Pues yo siempre con el maíz digo lo mismo, ¿no? Esperemos a cosechar y yo le cuento qué tan bonita estaba, porque desafortunadamente pues es así. Pero no, definitivamente yo creo que con eso creo que contesté esa pregunta. No sé si haya otra pregunta aquí. Me gustaría escuchar algún comentario de Margarita María, la gerente del laboratorio en Bogotá, que es la persona que elaboró de acuerdo al diseño previo que hacemos de los inóculos, la que elaboró los inóculos. Además, Margarita es mi hija, ¿no? Entonces, ella es la bióloga encargada. Entonces, por favor. La sangre tira, doctor Castro, eso nos pasa a todos. No se preocupe, doctor Castro. Margarita, bienvenida, adelante. Está en mute el micrófono tuyo, Margarita. Ya. Bueno, un placer saludarlos a todos. Rico verlos y me enorgullece oír todos estos resultados. Incluso no conocía lo de la mosca blanca. Es un efecto de los inóculos que estamos haciendo y parte del control que estamos haciendo previo. Es como prevenir, un manejo preventivo del cultivo. Me alegra mucho ¿Se fue un poco la señal? Se desconectó Margarita María. Quisiera, si me permiten, el refuerzo a que se refería la ingeniera Ángela María Cabal. Es un refuerzo en unas bacterias adicionales a lo que estábamos mandando. Ese refuerzo fue el que hicimos para la segunda aplicación en maíz, cuando se presentó la presencia tan agresiva del Dalbulus mairis, no solo en la finca Pasto Ancho. Eso fue un fenómeno del sector. Me corrigen, por favor, si estoy equivocado, que yo he seguido a control remoto la información y entonces por eso lo reforzamos con otras especies que fueran un poco más agresivas con el individuo. Margarita María se conectó de nuevo. Creo que no. Muchas gracias, doctor Ángela María. Ok, no, yo quisiera también, inclusive quería agradecer, qué pena, con nosotros también en el auditorio nos está acompañando Andrés Noreña Girón, ingeniero Andrés Noreña, que también pues participó activamente en todo ese seguimiento de Dalbulus mairis, del ensayo y las pruebas y todo, y él nos está escribiendo, él hace el siguiente comentario. En los lotes que tienen textura arenosa, se pudo evidenciar que las plantas tuvieron un desarrollo en el enfoque nutricional muy bueno. No se evidenció deficiencia de fósforo ni de zinc, dado que se aportó materia orgánica y da mucha importancia enriquecida con un mix de microorganismos. Sí, la verdad que las vetas arenosas, y eso también lo hemos visto, y Lubier, que es la persona que creo que se conoce esa finca mejor que yo, o no creo, estoy segura que la conoce mucho mejor que yo, cada centímetro de esa finca, él siempre me ha dicho lo mismo, que si antes la cachaza pues ayudaba a mejorar la textura del suelo, ahora que la estamos haciendo enriquecida con microorganismos, eso ha ayudado a que las vetas arenosas no se marcan tanto, porque son las primeras que se marcan cuando ya empieza a haber déficit hídrico. Tengan en cuenta que la zona en la que la finca está, que es en el Rosso, Palmira, corregimiento de Palmira,
mi abuelo decía, es el último lugar donde llueve y el primero donde escampa. Ahí el promedio de precipitación anual promedio es alrededor de 450 a 500 milímetros al año. Entonces, fórmense una idea pues de cómo tenemos nosotros alta dependencia de sistemas de riego. Entonces, pues, la verdad que sí es cierto todo ese impacto de cómo ha ayudado la parte sólida, que a la larga es un match, ¿no? Los dos hacen un efecto complementario. Pero digamos que el líquido para la parte de Albulus maidis, que es nuestro, ese hace el efecto complementario para toda esta parte de generación de bioregeneración de suelo y generación de suelo, ¿no? Entonces, no, yo diría que pues la verdad que ya llevamos, me da pena con el tiempo de todos ustedes, ya son las 6:07. No sé si ya no veo mayor pregunta. Si Germán quisiera cerrar, adelante. Dos cosas cortas. Uno, lo que la ingeniera Margarita estaba planteando, y aprovecho para insistir en ese mensaje tan especial que ha colocado frente a lo que es el sistema científico, es la interacción fluida y continua. Ese es un tema del sistema científico Salus Mundi. Pero quisiera aprovechar que el doctor Castro, sobre todo a la audiencia que tenemos de las diferentes regiones de Colombia, México y otros países, es entender, yo estaba buscando un control, pero termino con biofertilizante, termino nutriendo el suelo. Eso de 5 en 1, tal vez en las palabras suyas se puede entender mejor, doctor Castro, para ese contexto de que se controló el Dálvulos, pero se impactó la productividad. Doctor Castro. Sí, mira, cuando yo tomé la decisión de trabajar con la microbiología del suelo, yo tuve el propósito de suelo. Cuando a mí me hablan, cuando me habló la ingeniera Ángela María y me dice, doctor Castro, tenemos un problema que se llama Dálvulos maidis. Yo estudié el microorganismo, pero siempre estoy pensando en el suelo. Es que, perdónenme que yo voy a cometer un atrevimiento frente a ustedes, que son los que saben, pero el suelo es la riqueza del agricultor. Y cuando uno tiene un suelo vivo, un suelo con materia orgánica, qué bueno que dijéramos la materia orgánica más baja que tengo yo en mi finca, en mi rancho para los mexicanos, es de 6%. Eso sería un mensaje de vida, un mensaje de fortaleza, un mensaje que realmente impacta y que genera esperanza de vida, porque sin alimentos no hay vida sobre la tierra, y es toda la vida. Nosotros pensamos exclusivamente en la vida humana, pero se nos olvida que sin bacterias no podemos vivir. A nosotros se nos ha olvidado que tenemos más bacterias en nuestro organismo que células humanas. Si nosotros consumiéramos un bistec y no tuviéramos bacterias en el estómago, nos intoxicaríamos. Las bacterias, de lo que yo conozco, más del 95% son benéficas. Y esas, yo pienso en el suelo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el suelo. Yo decía, una semilla para que pueda expresar su potencial genético tiene que estar rodeada de una serie de condiciones, de una serie de microorganismos que están protegiendo sus raíces, que los microorganismos que le están ayudando a alimentarse. Cosas tan elementales como pensar en eso. Pensar que la atmósfera nos da nitrógeno para que todos, no solo las plantas, los seres humanos también podamos vivir. Nosotros respiramos fundamentalmente nitrógeno. Pero yo siempre que me plantean un problema, yo parto de pensar en el suelo. Cuando hay suelo, hay vida. Cuando no hay suelo, no hay vida. Aquí se conectó nuevamente Margarita María. No sé si con el permiso de la ingeniera Ángela María
pueda concluir lo que estaba diciendo. Claro, Margarita, Margarita, adelante. Bueno, de antemano, perdónenme, excúsenme, aquí está cayendo una tormenta eléctrica y tuve problemas con la conexión, seguramente me quedé absolutamente sin internet. De todas maneras, pues sí, estaba escuchando, nosotros primero queremos nutrir el suelo, recuperarlo realmente, porque los suelos están muy agotados, los suelos están sin microorganismos y muchos de los cultivadores lo que tienen en la cabeza para prevenir plagas es precisamente matar todos los microorganismos que existen para que no les haga daño ninguno. Lo que tenemos es que escoger cuáles son los que queremos que estén allí, los que queremos que nos ayuden en el cultivo y sacar adelante el cultivo con unas mejores condiciones. Por eso es que pues no es sorpresivo para nosotros que haya mejorado la cosecha, que hayan tenido un mejor rendimiento, un incremento, si no estoy mal en mis cálculos, tal vez del 1.5% extra. Eso es normal en los cultivos que hemos tratado por muchísimos años, es más o menos un promedio mínimo que podemos esperar gracias a esta recuperación de la flora, microfauna del suelo y de la nutrición. Eso es parte de la recuperación futura. Esto es un trabajo continuo, pero es para largo plazo, gracias a Dios. Y bueno, de resto es prevenir las plagas. Pues lo que estamos haciendo aquí es enfocar para cada situación la misma base, el mismo abono, pero enfocarnos en la prevención de plagas que en todo momento van a ser diferentes. Siempre nos llegan, sobre todo de Brasil, muchas cosas raras. De cada cultivo tiene sus patologías diferentes y sus problemas diversos, pero la idea es prevenirlos y sacar la mejor cosecha para ayudar a la salud, no solo vegetal, no solo del suelo, sino nuestra, de lo que consumimos y de lo que estamos comiendo, ¿no? Bueno, ojalá sigamos para adelante y podamos recuperar tu finca en un 100%. Gracias, Margarita. Muy oportuna tu intervención. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar, ya que con lo que acaba muy importante de decir tanto Margarita como el doctor Castro, ellos han tocado un tema, pues como vimos, un enfoque muy de manejo de plaga y enfermedad de árboles maíz, pero el enfoque que acaban el último reflexión que acaban de hacer el doctor Castro y Margarita, me gustaría cerrar con eso porque nosotros tenemos que tener claro que la importancia de ser sostenibles. Y sostenibles, uno cuando habla de sostenibilidad, uno está hablando de los tres pilares, ¿no? Uno está hablando del económico, digamos, como el obvio, pero también está hablando del social y del ambiental. Son tres pilares y una frase que aquí copio del doctor Guido Mauricio López, quien es un pionero en el tema de sostenibilidad, que ha sido la persona que nos ha enseñado desde Procaña todo el tema de sostenibilidad y decir que la sostenibilidad sí paga. O sea, cuando uno es sostenible, el suelo le devuelve a uno, es rentable. O sea, es increíble, pero uno cree que no, pero sí paga, es más rentable. Ese hecho nomás de que cuando uno está mejorando el suelo, porque es que el suelo es la materia prima con la que trabajamos, así de sencillo. Nosotros los agricultores, ¿cuál es nuestra materia prima? Pues el suelo, ¿vale? Sin suelo no podemos. Bueno, a no ser que sea hidrófico, o sea, otro tipo de cultivo, pero en términos generales la gran mayoría de cultivos se basa en suelo y nuestra materia prima es el suelo. En la medida que nosotros logremos mejorar o recuperar o regenerar esos suelos, pues hombre, lo que estamos hablando ahí, lo que estamos subiendo es sencillamente materia orgánica, materia orgánica. Esa materia orgánica es la que nos va a permitir que haya más porosidad en el suelo, es la que nos va a permitir mayor oxigenación, menos compactación, más retención de agua. Entonces, cuando uno habla de retención de agua, entonces ya uno está hablando allí que le tocará regar menos, o sea, entonces ya ahí también estamos hablando de una economía, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de mejorar suelos y de subir la materia orgánica, pues hombre, eso es lo que nos va a permitir a la larga también en un momento dado progresivamente reducir la cantidad de síntesis química de fertilización también.
Entonces, pero todo es un proceso, ¿no? Y entonces, pero eso no se hace de la noche a la mañana, pero nosotros hemos visto que, porque hemos sido como muy, también tengo una frase que me enseñaron y que no se me ha olvidado, es que lo que no se mide no se controla. Entonces, a raíz de todo esto que empezamos, hicimos un análisis de suelos antes de hacer la aplicación de bioabono sólido y hemos venido haciendo a través de estas 2 cosechas que llevamos, análisis de suelos para ver cómo se va mostrando ese mejoramiento de materia orgánica. Y hemos hecho también un análisis microbiológico, ¿es que se dice? Microbiano, perdón. Un análisis microbiano con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es de las pocas que las tiene ese análisis en Colombia, para que nos digan qué hay en nuestro suelo. Y después lo hacemos, después de las aplicaciones, a ver qué tanto de esos han subido y en qué porcentaje. Entonces, todo eso nos va mostrando que ahí vamos, que hemos logrado un avance, y la idea es tener persistencia y continuidad en la labor para poder pues seguir evolucionando. Pero definitivamente sostenibilidad es a lo que se reduce el hecho de que tenemos que ponerle pilas al suelo, porque si no le ponemos atención al suelo, pues se nos acaba la materia prima con que trabajar. Muchas gracias, Margarita. Entonces yo creo que con esto pues ya damos por terminado este webinar. No me queda más que agradecerle a todos ustedes, al doctor Vanegas, al doctor Germán, a Margarita, a Raúl, al doctor Castro, por sus intervenciones, y principalmente a todos ustedes. Espero que estas 2 horas, un poquito más de 2 horas, hayan sido fructíferas y les haya quedado al menos la inquietud de lo que estamos haciendo y de lo que se trata. De todas maneras, cualquier inquietud, pues a la orden, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos colocado el correo, uno de los correos de Salus Mundi, germán.mejia@salusmundi.co, por si hay algunas inquietudes específicas que se quieran manejar. Estamos muy atentos, entendemos el reto de FENALCE y nos compromete mucho esta categoría de formación que tiene FENALCE, que es Executive Education, porque transmiten conocimiento desde diferentes ángulos y dimensiones de lo que es la esencia misma y sobre todo la idea de lograr un mejor resultado. Siempre desde Salus Mundi estaremos muy atentos a acompañarlos en esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Doctor Castro, bien pueda. El correo mío para los que están salusmundi.co. Muy sencillo. Consultiva para James, y hay, primero, en cada país siempre hay pioneros que aceptan el reto. Eso que nos contaba hoy la doctora Ángela María, oiga, esto le decía, la disposición a hacer. Y nosotros nos interesa es hacer desde lo que ha significado el conocimiento científico generado por el doctor Castro y el equipo en todos los países en que se está, y la posibilidad de aplicarlo. Y este es un enfoque muy circular como FENALCE lo promueve. Hay un material orgánico que hoy se hace algo gracias a que levantó la mano Ángela María, digo, lo hacemos acá, acepto desde esa perspectiva, estaremos muy atentos, y por eso hemos colocado también este proceso. Es el mismo dominio nuestro, raúl.amon con H, Ángela María. No, muchas gracias a ti. Inclusive, pues yo no sé, para que la gente lo pueda consultar, inclusive pues para el mismo señor James Serna. Sí. Perfecto, ya lo estoy colocando el de Tito, y son un segundo para que puedan tener acceso primero a este 557, acá está. Este es el de Tito, y el de Fabián también lo coloco. Tal vez un elemento ahí importante en toda esta dinámica: es posible avanzar desde lo que se tiene, y sobre todo hay cultivos, se ha trabajado 42 especies y se han evidenciado resultados muy importantes, pero al final el doctor Castro acaba de decir una cosa que es relevante: él trabaja sobre el suelo. De hecho, una anécdota es que él trabajaba en la NASA, para un proyecto de la NASA en la Universidad de Nueva York, para ver el tema de bacterias en el espacio. Vio un documento de la EPA y dijo, oiga, el problema lo tenemos aquí.
y fue un punto de inflexión de su vida profesional. Y gracias a Dios se dio ese fin de semana donde él leyó en Nueva York ese documento que lo llevó a meterse a trabajar el suelo y a crear esta capacidad de comprender el aporte y comportamiento de los microorganismos. Y algo que dice él en todo el proceso, quimioresistente para poder soportar el embate y volverse colonias dominantes, que al final lo que nos interesa es que estos organismos, microorganismos que nutren y protegen sean dominantes. De acuerdo. Sí, y también cerrar con un concepto también muy válido, que muy acorde con lo que todos ustedes han dicho, es que a la larga uno no debe pensar tanto en la nutrición de la planta per se, sino pensar en la nutrición del suelo, porque a fin de cuentas del suelo es que las plantas se alimentan. Esa es otra reflexión también muy interesante que va muy acorde con todo lo que ustedes han dicho. Entonces, no sé, Germán, te dejo el cierre. Yo creo que ya está dicho todo. La verdad que ya estamos abusando de la gente en tiempo. Me gustaría, si Paulina tiene algo que agregar a propósito de dominantes. Paulina, ¿puedes abrir el micrófono? La ingeniera Paulina es la directora de Estrategia y Desarrollo de Salus Mundi y es además todo el proceso de interacción entre la ciencia y la operación de campo. Ahí es donde hay un traductor natural y sobre todo que conjugue las capacidades técnicas y operativas con todo lo que da la ciencia. El mute. El mute, sí. El micrófono. El mute. Ya. Muy buenas tardes a todos y pues realmente muy complacida con esta presentación que se hizo. De hecho, en el transcurso de los 30 años que ya llevamos en estos procesos, siempre hemos tenido unos resultados maravillosos en los cultivos, pero es la primera vez que nos dan la oportunidad de hacer una demostración como esta y doctora Ángela, muchas gracias. No, a ustedes, yo me siento privilegiada de conocer unos seres tan queridos y tan especiales como ustedes. Muchas gracias. Y tal vez este elemento y la situación que se da frente a la plataforma de investigación científica que se viene desarrollando es que están ahí los datos de Tito y Fabián para que los contacten. Claro. Y estar atentos a que todo este sistema, como dice la ingeniera Paulina, pueda seguir haciendo y generando un impacto para bien de todos. Por ahí estaban preguntando también lo de los litros. La verdad, vuelvo y repito que los resultados que dieron, con los que se trabajaron y dieron mejores resultados, fue 2 litros por hectárea. Había una preguntita por ahí suelta sobre ese tema. Pero de resto yo creo que, no sé qué opinen, si ya vamos cerrando, aquí nos podemos quedar horas hablando de mejorar suelos, pero pues para ser respetuosos con el tiempo de los demás, yo creo que ya la información, los contactos, todo está dado. No queda sino agradecerles a todos su participación y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, doctor Castro. Muchas gracias, Germán, Paulina. Muy buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Buena tarde y se cuidan. Bueno, lo mismo. Gracias. Gracias, doctora Ángela María. Gracias, doctor. Ok, a ustedes. Bueno, doctor Vanegas, muchas gracias. El mute. El mute, doctor Vanegas. Gracias a todos, que tengan un feliz retorno a sus hogares y que sigamos siendo maiceros. Y también soyeros, ¿no? En rotación. Y soyeros. Que esté muy bien, doctor Vanegas. Gracias a usted y a FENALCE. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.